Bueno, ¿cómo andan todos? Ahí después de unos minutos y una demora en la conexión, esto de no tener un equipo de producción o ser autodidactas tiene sus dificultades. Y queríamos traer, estamos viviendo y entendiendo que son momentos difíciles para, para lo que es la inteligencia o el bienestar emocional de todos los compañeros, los trabajadores de la seguridad pública, y muchos de nuestros compañeros están hoy en situación de hospitalización o hasta en terapias intensivas, enfrentando esta enfermedad, y todo el resto de los compañeros que hoy nos enfrentamos no solo al delito, sino también a esta enfermedad, que es algo que no podemos individualizar ni ver, y que nos genera temor por nosotros, por nuestras familias, por nuestros ámbitos de trabajo. Entonces, es un momento importante para poder discutir y buscar herramientas que nos ayuden a construir esta inteligencia emocional y no nos permitan o nos den alerta temprana de cuando nuestra salud psicológica y emocional están en peligro. Entonces, para eso nos acompaña muy generosamente un compañero, Sebastián Arrecar. El compañero es a su vez licenciado en psicología, es psicólogo, está especializado, se prepara, estudia, es un hombre de grandes virtudes y gran voluntad por ayudar, así que en este momento le paso la palabra a él y espero que disfrutemos de sus palabras y podamos aprender en esta pequeña experiencia, pero a su vez con un ejercicio que ahí Sebastián sobre el final nos va a invitar a que lleguemos adelante con una segunda instancia, y que bueno, que nos empiece a ser útil en todos estos momentos difíciles que nos tocan vivir como policías y y como integrantes de esta sociedad. Sebastián, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Esteban, por la presentación. Trataremos de ser lo más claros posibles. Eh, Cuando hablamos con Esteban acerca de la posibilidad de acercarnos al personal policial en general a las personas que trabajan con el sufrimiento del otro, ¿sí? Tratando de vehiculizar soluciones, ¿sí? Me pareció bastante apropiado, primero, delimitar algunas cuestiones que tiene hoy con esta charla en particular, que tenemos que hacer hincapié en que, desde luego, no estamos haciendo diagnóstico, que no estamos hablando de patologías instauradas, mucho menos algunas cuestiones que ya son crónicas, sino todo apunta a una prevención primaria, ¿sí? Antes que suceda lo que no queremos, que es que comience a existir una patología. En esto de que hablaba Esteban acerca, bueno, de la realidad que nos toca vivir en base al COVID y cómo estamos saturados de información, pero por otro lado muy presionados, quizá nos podemos llegar a sentir desde lo institucional y también desde otros roles que cumplimos, ¿sí? En nuestras familias, en nuestras comunidades. Así que bueno, en un principio empezar a pensar desde estos roles que tenemos asignados, el lugar que empieza a ocupar la palabra, pero volviendo entonces a esta cuestión que nosotros queremos abarcar de lo que es la prevención primaria, sin lugar a dudas tenemos que empezar a pensar el lugar que ocupa o que no viene ocupando la palabra en nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? En muchas instituciones estamos acostumbrados a intervenir, o sea, trabajar una situación estresante en general, en la cual pensamos que nosotros solo fue nuestra intervención, ya sea con un paciente en un accidente, en una situación para resolver en el ámbito de la seguridad ciudadana, en la comisión de un delito, lo que fuere, pensamos que intervenimos, llegamos y no fuimos y no pasó más nada. Eh, Sobre todo en este contexto en donde ¿sí? Los niveles de tolerancia ante determinada cantidad de estresores están más abajo,
todas estas situaciones van generando y se van acumulando, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros no somos una computadora, no es un funcionamiento como el que muchos manuales describen de cómo intervenimos y solo eso, ¿sí? Asociado a la intervención tenemos todo un mundo emocional que en general si no frenamos nos pasa por arriba. Y este mundo emocional aparte hace que queden residuos de todas estas intervenciones, de todo este trabajo que hacemos y hacen la gente de seguridad o que trabaja con el sufrimiento del otro, con el acompañar al otro. Yo digo que hay una cuestión previa que tiene que ver con las historias de cada uno, ¿sí? La historia de nuestro grupo primario, nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, cómo nos fueron criando, nuestras infancias. Y después, más adelante también, en nuestra historia, y ya entrando en lo que son los roles, ¿sí? Vendría a ser el atravesamiento por una escuela o por una universidad o por una escuela de policía, algún lugar donde se nos dieron algunas herramientas, donde nos incorporaron algunos protocolos de actuación, algunas formas de trabajar la situación, ¿sí? Que normalmente son bastante concisas, directivas, pero como les venía diciendo, poco nos habilitan a transmitir qué nos pasa con esas intervenciones, ¿sí? Entonces tenemos todo este mundo previo que es muy importante, la intervención en sí, y después un momento posterior en el que pensamos que nos fuimos del trabajo, dejamos el uniforme, la chaqueta, el delantal, el guardapolvo, el móvil y no pasó más nada, y que en realidad empezamos a detectar, y sobre todo desde la clínica, con pacientes que son policías o gente del ámbito de salud o que trabaja en emergencias, que empiezan a haber una acumulación de situaciones y de residuos sin trabajar y sin poder procesar, sin poder metabolizar, ¿sí? Esto, sin lugar a duda, va generando, va posibilitando, ¿sí?, la aparición de patologías. Yo siempre digo algunas cosas que son como de lo cotidiano. Cuando empezamos a ver que en nuestra casa hay como demasiadas botellas de alcohol y en el botiquín ya empezamos a tener o alprazolam, clonazepam o determinados, ¿sí? Si fueron recetados bien y si no, ya estamos con una alerta aún mayor. Son todos como pequeños indicadores, ¿sí?, de que algo no estamos manejando bien, algo estamos fallando en lo que vendríamos a determinar o a decir que es la ventilación de lo emocional que nos ha dejado producto de las intervenciones, ¿sí? En cuanto a esto, me parece que uno puede poner en el afuera esta especie de culpa, de decir no porque no me dan las herramientas, no porque la institución no se preocupa, no porque mi jefe, no porque los subalternos, todo eso no lo podemos negar, seguramente existe, pero es algo que no podemos modificar, o por lo menos no está ligado a poder modificarlo en términos breves y que no se vea afectada nuestra salud mental y no se deteriore nuestra calidad de vida. Entonces, digo, en este punto es donde tenemos que ser, por lo menos desde mi lugar, y es lo que le quiero transmitir a ustedes, es un lugar más directivo, que tiene que ver con la toma de decisiones personales, individuales de cada uno de nosotros, de ustedes, ¿sí? Eh, yo un poco me gusta pensar en que tenemos posibilidades de frenar, de ver en qué realidad estamos viviendo, ¿sí? Cuánto estamos tomando decisiones nosotros para que nos ocurra esto, ¿sí? Y cuánto podemos llegar a modificar de esto para estar mejor, ¿sí? Insisto, no es decir que no existe lo de afuera, ni del contexto, ni la falta, sino de qué podemos hacer nosotros, y a eso me quiero abocar hoy, para mejorar nuestra calidad de vida. Yo en un momento, la idea es estresarlos, o sea, subir el nivel de cortisol de ustedes, pero después también en poder pensar en la parte de dopamínica, de, bueno, qué herramientas me va a dar este pelado, de qué podemos hablar para que yo no me quede con esa cantidad de estresores sin resolver mucho, a ver qué puedo hacer con ellos. Hace bastante tiempo que trabajo en emergencias y yo digo, hubo una situación de un accidente, nosotros acá tenemos la ruta, la autovía 2, para un accidente de un micro,
y que transportaba niños, ¿sí? Estudiantes que iban encima un viaje de egresados, soñado, bueno. A partir de este momento, digo, nos podemos empezar a pensar los que trabajamos en estas cuestiones, ¿sí? Como algún tipo de víctima. Hay una clasificación que es víctima de tercer tipo, no viene al caso, pero me interesa que ustedes empiecen a pensarse, ¿sí? Como una persona lo cual está viviendo una situación sumamente estresante que le van a pedir que pueda resolver, ¿sí? Y que va a dejar algo, un residuo. En esa intervención nos tocó, lamentablemente, transmitirle a los padres que venían en camino de una situación que había ocurrido, y cuando llegaron, transmitirles el fallecimiento de sus hijas, ¿sí? Yo el día de hoy claramente me acuerdo, Delfina y Mía, ¿sí? De esas familias que tuvieron la lamentable pérdida, ¿sí? Y también digo de lo posterior que ocurrió con los equipos que trabajamos la situación, ¿sí? De la necesaria puesta en palabra de la angustia que habíamos atravesado, sin lugar a duda, ¿sí? Y por eso digo que de todas nuestras intervenciones hay un mundo emocional paralelo que nos pasa mayormente inadvertido, ¿sí? Está claro que en el momento de la intervención, ¿sí? Si se pudo llegar a trabajar y si viene de la formación, tiene que ver con herramientas de que decimos es como una anestesia emocional, ¿no? Es una disociación que hacemos para poder trabajar algo que si no sería bastante difícil llevar adelante nuestro trabajo, porque trabajamos, insisto, con el sufrimiento del otro, o con situaciones que el otro no puede resolver, sea producto de un delito, o de una contravención, o de un accidente, o de lo que sea las funciones que estemos cumpliendo, ¿sí? Entonces, de este mundo emocional que hablamos poco, es del cual tenemos que empezar a hablar, ¿sí? Yo digo, lamentablemente, en general, y acá es una cuestión, una pincelada de las cuestiones de género, el mundo del habla y de la palabra en el hombre eh, es algo que aún nos cuesta un poco más todavía, expresar nuestras emociones, ¿sí? Por una cuestión cultural, una construcción de lo masculino y lo femenino que no vamos a ahondar, pero que la tenemos que tener presente, ¿sí? Esto de que los hombres no lloran, que el hombre debe tener como determinadas cualidades, ¿sí? O formas de resolver o de no decir del sufrimiento de él, totalmente desacertado. Hoy sabemos desde la salud mental, de las neurociencias, desde el ámbito que ustedes puedan tener acceso a que esto no es así, muy por el contrario, el poder poner en palabras, ¿sí? Nuestro sufrimiento, nuestra angustia, es la vía de poder tener calidad de vida y salud mental. Eh, Esta que les acabo de comentar acerca del accidente y todo esto, bueno, era mi forma de subir su nivel de cortisol y estresarlos un poco. La idea no era convertirlos en algún tipo de esta clasificación de las víctimas, pero lo hice. Y la idea es que nosotros podamos incorporar lo que yo le había mencionado en algún momento a Esteban, una, una visión, algo que por nosotros con las imágenes en general nos manejamos bastante bien. Yo lo grafico justamente como el gráfico de torta, ¿sí? En el cual es un círculo, en el cual podríamos también atribuirle los colores de un semáforo, rojo, amarillo y verde, y ver de esto de que yo les decía que nuestro lugar y donde nos posicionamos ante lo cotidiano, ante las situaciones, tiene que ver con una cuestión consciente de la toma de una determinación, ¿sí? Entonces quiero decir, donde nos paramos en lo cotidiano, si no frenamos, generalmente nos encontramos en lo rojo, en el malestar, en la falta, en lo que no ocurre, en lo que no va a ocurrir encima, eh, en la angustia y en el malestar, ¿sí? Todo esto en un contexto de que si prendemos lo que tengamos de acceso a las redes, ya sea televisión o lo que fuere, cualquier medio, vamos a estar bombardeados y muy probablemente en un porcentaje muy alto en todo esto negativo que nos rodea. Insisto, no es para negarlo, sino es que decir, bueno, yo con esto tengo que convivir y me tengo que adaptar de alguna forma. Y la mejor forma es pudiendo hablar de la angustia que me provoca.
Entonces, el pararme todos los días y no poder frenar y pararme en lo rojo, empieza a ser un lugar donde no me estoy situando bien, ¿sí? Entonces, tengo que empezar a pensarme día a día en dónde me voy a parar. Insisto, no es una negación de lo externo, sino es una decisión personal de dónde voy a arrancar, ¿sí? Entonces, si voy a arrancar, muy por el contrario, por la falta, y si puedo arrancar en si tengo una familia, si esta familia tiene salud, si tenemos trabajo, ¿sí? Si tenemos un montón de cosas que nos pasan inadvertidas, ¿sí? Y no nos podemos parar en lo verde, entonces esta es la señal de alerta. Empecemos a pararnos en la torta, en lo verde, porque sin lugar a dudas, si revisamos nuestra vida, vamos a encontrar un montón de cosas positivas que nos suceden, pero si no frenamos nos pasan inadvertidas. En esto hace un montón de tiempo, por suerte, más allá de lo que es poder estudiar y prepararse en emergencias, en lo que es la parte emocional, en la parte de yoga, si alguno tiene la posibilidad o si ya lo practica, sabrá de lo que estoy hablando, de lo que es el poder vivir el presente, ¿no? En hacer presente esos momentos que si no nos pasan inadvertidos, pero bastante inadvertidos, y por lo tanto nos quedamos con aquello que no pudimos resolver y nos inunda toda la realidad todo el día y nos llena de un malestar difícil de trabajar. Bueno, para no aburrirlos demasiado más, ya llevamos un poco más de 20 minutos, los niveles de atención empiezan a decaer. La idea es entrar ahora entonces en lo que yo les proponía, como lo vamos a denominar, que es un plan para el manejo del estrés, ¿sí? El manejo del estrés, el estrés, digo, perdón, ustedes lo habrán escuchado un montón de veces, hoy en día ya lo sabemos, que el estrés no es una patología, sin lugar a dudas hay componentes del estrés que son necesarios porque nos preparan para la acción, ¿no? Esto, como yo decía, subimos el cortisol, nivel de adrenalina, nos prepara para enfrentar algo, ¿sí? Ahora, vivir en un constante, ¿sí? Estrés a un nivel que no podemos manejar, eso es lo que no queremos en lo cual se convierta esto, ¿sí? Entonces empezamos a planificar, bueno, a ver qué cosas podemos hacer nosotros, ¿sí? Para empezar a manejar el estrés, modificar nuestras conductas diarias, ¿sí? Y ver dónde nos paramos en el gráfico de torta. La primera, y me interesaba decirles que también la idea de esta charla era poder tener después una segunda charla o encuentro, o como quieran denominarlo, para evaluar a ver quiénes pudieron, ¿sí? Llevar adelante algunos de los pasos que les voy a proponer, y bueno, y en base a eso a delimitar algunas cuestiones que tienen que ver con si hubo algún cambio o no, alguna mejora o no, ¿sí? Cuántos pudieron de estos pasos llevar adelante. Yo los separo en 7, hay un montón de bibliografía que pueden ser más, menos, pero básicamente manejamos las mismas áreas. Una tendría que ver con poder organizar nuestro día, ¿sí? O sea, sabemos que normalmente las horas de servicio son fijas, no las podemos modificar, entonces nos van a quedar unas restantes, ¿sí? Que son las que tendremos que optimizar para encontrar espacios para un montón de otras actividades que no tienen que ver con el trabajo. Entonces la agenda y el organizarnos nuestros tiempos es la primera de las partes que, insisto, vamos a tener que implementar, ¿sí? En general lo que veo es que manejamos la mayoría mucha tecnología, computadoras, celulares, tablets, lo que fuere, pero no nos alcanza por organizarnos porque el papel sigue teniendo, ¿sí? Una cuestión de poder encontrarlo, sentarnos y escribir. Ese pasaje, ¿sí? La palabra escrita, también tiene una implicancia que no vamos a ahondar, pero por eso insisto que la agenda y la parte de organizar su día estaría muy bueno que la puedan hacer en papel. La segunda, mm, todo esto se dice, pero no me estaba hablando de nada nuevo. No, porque muchos sabemos qué cosas deberíamos hacer. La idea es que empecemos a hacerlas, ¿sí? La segunda, les decía, tiene que ver con la alimentación, ¿sí? En general podemos
ponernos un montón de excusas, que si es del servicio, que si es del lugar donde voy, que si es la capacidad para enfriar o no. A ver, podemos mejorar nuestra alimentación y seguramente con un poco esfuerzo poder encontrar algo que nos ayude en ese orden, ¿sí? Ni hablar si, bueno, si necesitaran llegar a un nutricionista sería lo ideal, pero bueno, sin entrar en semejante detalle, sí empezar a pensar en modificar y comer mejor, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver con el deporte, ¿sí? Sumamente importante para todos el poder llevar adelante, si es un tipo de deporte aeróbico, sostenerlo por más tiempo de 20 minutos es lo ideal, ¿sí? Y si es una caminata o si es algo por ese estilo, o en bicicleta, por 1 hora, si es diario, también es lo ideal. Empecemos a incorporar que todo esto se transforme en una rutina y no en algo que nos tengan que, después de un diagnóstico y que se instaure una patología, tenga que venir por una prescripción de un profesional médico, psiquiatra, psicólogo, lo que fuere, ¿sí? Por eso seguimos hablando de prevención primaria. No queremos llegar a eso que sabemos que en algún momento vamos a llegar si no hacemos algo con nuestras conductas diarias, ¿sí? Entonces, alimentación, deporte, la agenda, actividades personales. Yo en las charlas, en los talleres o en el ámbito de la clínica privada, son casi las primeras preguntas que les hago es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo para vos? Les puedo asegurar que les cuesta, o nos cuesta a la mayoría, un montón saber o pensar o recordar cuándo fue el momento ese que hicimos algo para nosotros, ¿sí? Es la parte que yo digo narcisista, ¿sí? La parte egoísta, individual, pero necesaria que todos tenemos que alimentar también, ¿sí? Eh, Todos hablan del egoísmo y el narcisismo como algo negativo y en realidad hay siempre una parte de eso necesaria, ¿sí? Que no tiene que ver obviamente ni con el anular al otro, ni con el maltrato al otro, ni con la violencia, para nada, sino es poder nutrirnos nosotros, estar bien nosotros primero y en base a eso después poder ser, ¿sí? Útiles para alguna función, para una institución, para un trabajo, o también para poder llevar adelante una familia y otro tipo de vínculos, ¿sí? Entonces, no pierdan de vista esta parte individual, narcisista, egoísta si se quiere, pero necesaria, y empiecen a recordar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo para ustedes? Puede estar vinculado a un deporte, a un momento de relax, a una actividad X, que en algún momento fue algo que lo reconocieron como valioso, como necesario y dejaron de hacerlo, ¿sí? Así que retornen a esas actividades individuales que en algún momento les produjeron esa satisfacción, ese goce, que son necesarias, ¿sí? La otra cuestión, si hablamos de lo individual, tiene que ver con la gota de las patas, que tiene que ver con lo vincular, ¿sí? Lo vincular de pareja, lo vincular comunitario, todo aquello que nos incluye y nos genera bienestar, ¿sí? En el compartir con un otro, ¿sí? Nosotros en lo que es el análisis, ¿sí? De los estresores en gente que sí ya tiene patología, encontramos, como les decía, estas cuestiones del consumo problemático y de la violencia intrafamiliar. Entonces, empezar a rever cómo nos vinculamos también es una buena fotografía de la película que estamos viviendo, ¿sí? Y después tenemos la otra cuestión vinculada a determinadas partes o esquemas que tenemos en el cerebro que necesitamos conmover esa rigidez y tiene que ver con llevar adelante nuevas actividades. Ustedes van a decir, pero que me está hablando, apenas tengo tiempo con el servicio del adicional y mi familia. A ver, lo de los tiempos, digo, cuando uno necesita, ¿sí? Los encuentra. Por eso tiene que ser una prioridad y ver qué prioridad le dan ustedes a estar bien
para después poder resolver un montón de otras situaciones, ¿sí? Yo siempre digo, y en esto en general con las madres en el ámbito de la clínica, en esto de decir, no, yo me desvivo, yo dejo todo por mis hijos, ¿sí? Pero en base claramente a su malestar. Primero que cuánto tiempo lo pueden sostener sin que eso explote o genere una patología, bastante poco. El malestar, digo, los hijos generalmente después terminan siendo el síntoma del malestar de la madre. Digo la madre porque en general es con quienes más comparten los chicos y en general quienes más llegan a convertirse en ese síntoma del malestar, del padecimiento de los adultos, ¿sí? Si aquel adulto responsable, madre o padre, no está bien, difícilmente pueda cuidar del otro, ¿sí? Entonces es muy importante estar uno con la suficiente autoestima, tomar los recaudos y los autocuidados, que es lo que en definitiva estamos hablando hoy con este plan para el manejo del estrés, eh, y recién ahí poder pensar en que vamos a estar, ¿sí? Mejores, más preparados para ayudar al otro. En estas 7 áreas o 7 momentos que yo les acabo de comentar, que tienen que ver, como les decía, con el deporte, la alimentación, la agenda, las actividades, lo individual, lo comunitario o grupal, es donde me parece que vamos a seguir y que es donde quiero focalizar esto que les decía, que es el plan del manejo del estrés. Yo los invito a que ustedes lo lleven adelante por una semana, 10 días, si es posible para siempre sería el ideal, pero no, digo, en este periodo de tiempo que les digo, de una semana, 10 días, ver cuántos de estos 7 pudieron llevar adelante y ver qué resultados empezamos a obtener, insisto, desde un lugar activo de la toma de decisiones de cada uno, sin negar la realidad, sin negar lo de afuera, pero viendo que con esto, estas 7 cosas son las que nosotros podemos, por una toma de decisión propia, modificar ya. Lo otro quizás pueda ser modificable, pero no depende exclusivamente de nosotros, y los tiempos son inmensamente variables y distintos para cada uno y para cada realidad. En un principio, de mi parte, estaría acá con lo que me interesaba expresarles, y bueno, abierto a cualquier consulta, cualquier duda, cualquier tipo de ayuda, acompañamiento. Cada uno, no me quería olvidar también de esta cuestión, sin lugar a dudas, que muchas veces encontramos ya cuando pasamos de lo que es prevención primaria al resto, ¿sí? Que ya hay indicadores de que algo más está sucediendo, que recurran a los profesionales. Uno no es un superhéroe, uno cuando no puede tiene que reconocerlo y buscar ayuda, ¿sí? Hay profesionales para ayudar. Entre IOMA y servicios sociales de policía, mayormente tenemos cubiertas, ¿sí? La parte económica para los tratamientos, para las consultas. Muchas veces puede llegar a ser engorrosa la parte burocrática, lo entiendo, pero no busquemos tanta excusa cuando necesitamos ayuda, ¿sí? Hay espacios, hay profesionales, algo hay. Me paro en lo verde y no en lo rojo, ¿sí? Sin lugar a duda, cuando hablamos de prevención primaria, es esto de la parte amarilla del semáforo de alerta para dónde voy. Bueno, muchas gracias y seguimos con Esteban y lo que fueran cualquier tipo de pregunta o duda. Bueno, Seba, ahí yo te voy a dejar a vos en pantalla. Ahí tuvimos una serie de desperfectos técnicos, la verdad que no acompañó o la internet o la computadora que estábamos usando para poder llevar adelante esta transmisión desde el Facebook, por lo que pedimos las disculpas del caso. En breve, en cuestión de minutitos, vamos a estar subiendo todo esto mismo en la página para que lo puedan ver en esto. Y ahí yo te propongo, Sebastián, este ejercicio que íbamos a trasladar y por ahí no va a tener la interacción que pensábamos en su momento. Ahí teníamos una participación interesante en principio en la página, pero lo vamos a plantear para la próxima y vamos a tratar de trabajarlo con
la administración de la página. Ahí Ricardo Galeano, un amigo y también muy, muy comprometido con lo que es esto del cuidado de los compañeros, sobre todo de los heridos, ahí nos deja esta consulta, ¿sí? Que te hace a vos en especial, Sebastián. Dice, la situación de estrés de los cientos de efectivos policiales heridos en actos de servicio que carecen de contención, al igual que los familiares directos en los efectivos policiales y caídos. Es un comentario, yo lo había interpretado como una pregunta, pero me parece importante hacer hincapié también en estos compañeros y en sus familias que han padecido situaciones trágicas. Recién hablamos de quienes no han llegado por ahí a estos extremos, de lo más cotidiano, pero por ahí me parecería importante hacer un pequeño detalle sobre esto, que vos también lo manejás muy bien y sos un referente para muchos compañeros sobre eso, para tratar de esto, de mostrarles algún camino al momento de buscar ayuda. Sí, sí, entiendo totalmente. Uno lamentablemente lo ve bastante seguido. Es una realidad, por eso digo, hay cuestiones que cuando está, o sea, separando de lo que fue la charla y lo que es prevención primaria, ya estamos hablando de, obviamente, heridos, o sea, patologías instauradas, otras cuestiones. Me parece que ahí, sin lugar a duda, podríamos basar la ayuda en dos partes, ¿no? Una es la ayuda desde la institución a la cual pertenezcan, ¿sí? Entiendo que hay bastante dificultades, falta de acompañamiento, de apoyo, habrá que pedirlo, habrá que buscar todas las vías y formas que correspondan para que eso suceda porque es una obligación, ¿sí? No obstante, como sabemos que muchas veces llega tarde o no llega de la forma en la cual estimamos debería ser, sin lugar a dudas, quienes son el entorno de esas familias, digo, pues ya las familias entiendo que ya no pueden con la situación, y somos quienes tenemos que tratar de ayudar y llegar con herramientas y con nexos y con vínculos y vincularlos con profesionales, con equipos de trabajo para que puedan salir adelante, ¿sí? De acciones individuales, sabemos que ha estado llena nuestra historia y nos sirven. El acompañamiento tiene que ser en forma de grupal, de equipos, de nada, de movimiento policial, de la otra fundación de Ricardo, de los espacios que sean, digo, por algo surgen porque hay una demanda que no es cubierta y de alguna forma tenemos que tratar de darle forma a la ayuda, ¿sí? Sin lugar a duda, me parece que lo fundamental es en cada caso analizar, bueno, en qué contexto, en qué comunidad viven, se desarrollan y en base a ahí poder saber con qué recursos pueden llegar a contar, ¿sí? Porque yo vivo en Chascomús y puedo tener alguna visión de lo que es mi entorno, en lo que es el sistema de salud público, privado, la noción de los recursos más o menos en general que se manejan en la zona, lo cual difiere muchas veces y bastante de cualquier otro entorno. Entonces, poder delimitar en cómo es la mejor forma para ayudar a cada caso, yo creo que tiene que ver con una instancia bastante posterior, de tomar cada caso en particular y decir, bueno, vamos por acá, ¿sí? Sería bastante desprolijo de decir que hay una forma de trabajar para todos y que sea la misma, porque tenemos que adaptarnos a los recursos, insisto, que tiene la persona, que tiene ese grupo familiar y que tiene el contexto comunitario. Y sin lugar a dudas, bueno, la intervención de la otra pata, como decíamos, que es la institucional que muchas veces falla, falta o llega tarde, o llega con recursos que no son los adecuados. Así que bueno, no, mi respuesta, entiendan, no va a ser acabada porque es algo a seguir trabajando, a seguir pensando. Pero bueno, somos muchos los que estamos, ¿sí? Para escuchar y para, insisto, derivar y buscar los equipos y buscar las formas, ¿sí? Eh, Porque en esto ninguno somos héroes, ninguno tenemos
la última palabra, y por suerte nos estamos dando cuenta de que la forma es en conjunto. Así que bueno, por lo pronto es lo que tendría para aportar desde mi concepción de lo que viene pasando y va a pasar. Bueno, más que interesante, ¿no? Este momento, ¿no? Ahí primero a quienes están escuchando por Facebook, por el Facebook Live, y quieren hacer una pregunta, estamos atentos a eso y la vamos a transmitir, así que no duden en hacerlo, ya quedan unos pequeños minutos para cerrar y ya quedar pendiente el próximo encuentro, donde podamos ir avanzando sobre estas 7 acciones que podemos llevar a cabo, que lo vamos a tratar de trabajar después, como te dije, desde la página, para que quienes quieran o encuentren la necesidad o quieran participar, interactuar, pongan en práctica alguna de estas 7 y podamos ver en esa próxima reunión, podría ser 15 días, no sé, vos como que sos el que sabe de esto, 15 días, volver para encontrarnos con algo más organizado y que funcione mejor, y poder interactuar directamente con vos para evaluar cómo le fue. Ahí, 2 cositas. Me queda sobre todo esto que vos decías, no podemos dar respuestas acabadas porque obviamente cada problemática es diferente, tiene una distinta raíz, una distinta personalidad que vive esa problemática y por ende lo afecta de otra manera y hay que buscar una respuesta profesional diferente. Pero algo muy importante que es una de estas 7 prácticas saludables que me quedó a mí es distinguir y hablar sobre nuestras emociones, ¿sí? Esto me parece que es un punto importante para llevar adelante como práctica principal de quienes padecen algún tipo de angustia o algún tipo de situación de dolor que lo hacen en silencio y no lo transmiten para no mostrarse vulnerables o para no afectar a otros, porque creen que no tienen que llevarle problemas a los demás, sino creo que eso desde la ignorancia es algo de lo principal que hay que empezar a trabajar para poder ayudarse a, a ir liberando la presión que genera esa problemática. Y algo que me llamó también mucho la atención, pero hacia el otro lado, que es la dificultad de evitar el aislamiento. Y este era uno de los puntos principales de esta charla, porque en particular a quienes integramos el movimiento policial democrático, esta charla está, o habíamos hablado antes con Sebastián para tratar de llevar una charla sobre la angustia y el estrés, mirando más hacia decisiones trágicas que toman muchos compañeros y cómo podemos tratar de evitarla. Se derivó en esto por la coyuntura. Evitar el aislamiento. Nosotros vivimos el asesinato de Gabriel Quiroga, un gran compañero, un gran efectivo, un compañero único y entre los que existen pocos, porque estaba comprometido con esta lucha interesada por buscar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los compañeros, sin perder la responsabilidad de nuestra tarea. Y tenemos un compañero en particular en terapia intensiva en este momento y otros compañeros y amigos en terapia intensiva. Y esto nos está generando un momento de angustia dentro del movimiento policial democrático, que somos compañeros, que están casi todos en actividad, pero si nos pasa a nosotros, que venimos de distintos lugares de la provincia, ¿cómo no le va a pasar a los compañeros que conviven y coexisten en una misma dependencia 16, 20 horas por día? Entonces entendemos que es una necesidad de todos. Y por eso estamos más que agradecidos de esta charla, de esta desinteresada o interesada participación, pero interesada en ayudar y en llevar herramientas a los compañeros. Así que te dejo a vos, Sebastián, para que cierres, convocando a los compañeros a que
participen. Nosotros ahora vamos a compartir en la página estas 7 prácticas para que dentro de 15 días nos volvamos a encontrar con mejores condiciones y podamos interactuar y ver cómo les fue a los compañeros que las pusieron en práctica, algunas o varias de estas prácticas. Perfecto. Bueno, no, para cerrar, muchas gracias. Haber podido compartir por ahí algo de lo que pienso que puede colaborar, puede ayudar, puede convertirse en una herramienta que ayude a los compañeros que le están pasando mal, sin lugar a dudas, es como lo primero que uno podría pensar como que es un aporte. Así que ojalá sirva de algo, ¿sí? Y la otra cuestión, esto yo ya te había visto hablando de estas cuestiones de los compañeros que están en terapia, de los que han fallecido, de todo esto. Eh, Nosotros trabajamos hace un par de años el suicidio de una compañera del GAD, acá en Chascomús. Y bueno, obviamente el grupo que compartía lo cotidiano con ella, imagínense los niveles de todo, de angustia, de, de todo lo que genera una pérdida en esa instancia, ¿no? Y yo lo que hacía hincapié en los breves instantes que intervine o que me pudieron brindar algo de su realidad era esto de busquen ayuda. Busquen ayuda porque no se queden con eso. Es necesario hablarlo. Puede ser un profesional, puede ser el grupo de amigos, puede ser, sí, puede ser presencial, puede ser, digo, esto del aislamiento, hablemos que no tiene que ver con el cara a cara o con la posibilidad solamente de estar en el espacio físico, sino es capaz la llamada, es capaz esa forma que decimos de ventilar emocionalmente algo que nos está angustiando, nos está haciendo mal. Y que no vamos a tener seguramente posibilidades de resolver, porque digo, alguien que está internado está lejos nosotros de nuestros lugares de poder hacer algo médicamente potable para mejorarlo, ¿no? Sí, seguramente con el entorno, sí, seguramente con los familiares, pero bueno, insisto, esto es lo que yo hablaba, digo, de que las intervenciones no se agotan en la intervención, no cuando tomaste conocimiento de que a alguien le pasó algo, interveniste y te fuiste a tu casa y ya la das por cerrada. Algo nos queda. Y si son compañeros, y si son gente que creaste vínculo, imagínate, quedarse con eso no está bueno. Entonces, las formas hay que buscarlas. Para mí, nada más, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, Seba, ahí dejamos un mensaje final, ¿sí? De que todos juntos podemos ayudar, podemos ayudarnos. Es lo que hacemos todos los días hacia los desconocidos en la función de policía y es importante que empecemos a entender que también podemos hacerlo hacia adentro, porque somos nosotros los que convivimos muchas veces más que las familias y, y nos ha pasado que gracias a esto hemos podido conversar con algunos compañeros que estaban en momentos de mucha angustia y por ahí por tomar, ¿no? Porque no sabemos, pero, pero anunciaban que podían llegar a tomar decisiones trágicas y pudimos abordarlos rápidamente. No somos profesionales, sí tenemos un compromiso, siempre les pedimos que busquen ayuda, porque si nosotros podemos eh, traerlos en ese momento de angustia, es un instante, esa angustia sigue estando ahí, ese problema sigue estando ahí, así que siempre tienen que buscar profesionales, sobre todo los comprometidos, como el caso de Sebastián, como tantos compañeros y colegas de Sebastián que tienen muchísimo compromiso para abordar problemáticas complejas. Así que nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que es un gusto poder encontrar compañeros comprometidos, gente comprometida y nada, sepan que vamos a tratar de ayudar. Y ahora compartimos la plaquita esta, de estas 7 prácticas saludables y vamos a estar insistiendo en estos días para que dentro de 15 días podamos volver a encontrarnos y ver cómo nos fue, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos después de poner alguna de esas
7 prácticas y bueno, Sebastián nos contará cómo seguir trabajando eso. Mil gracias, Sebastián. Te mando un abrazo grande al Chascomús y nada, espero que pronto podamos encontrarnos físicamente. Un abrazo a todos, nos estamos viendo.